A un año de la pandemia, en diciembre del 2019, en Wuhan, China, aparece un brote de neumonía. Como ya lo saben, la mayoría de los afectados tenían en común que trabajaban en un mercado de la ciudad. Los investigadores establecieron desde el primer momento que al parecer la enfermedad tuvo un origen de un animal a un humano, pasó de un animal a un ser humano. En enero del 2020 ya se habían reportado los primeros casos fuera de China. El mundo no imaginaba lo que se avecinaba, una pandemia que en el caso, como República Dominicana, tenemos un año luchando contra ella y al mirar a otros es mucho lo que hemos avanzado. El tiempo dirá, porque no es la idea de este reportaje saber si se tomaron bien las medidas al inicio o no, solo es recordar cómo aconteció todo y cómo nos sentimos en ese momento y cómo todavía la pandemia está con nosotros. Para marzo del 2020 se hablaba ya de 11 casos de personas contagiadas en el país, casos todavía no considerados transmisión comunitaria, ya que muchos de ellos eran extranjeros que estaban de manera temporal en el país. Dentro de ellos, el famoso caso cero, importado desde Italia, Claudio Pasqualini, cuya imagen en el Hospital Ramón de Lara, saludando a través de un cristal, se hizo emblemática. Otro caso que acaparó la atención en esos primeros días de incertidumbre con el virus en República Dominicana fue el caso de Oraida Heredia Díaz, quien había llegado de Italia a Villarriba y según había dicho el ministro de Salud de entonces, en una de sus rutinarias ruedas de prensa para informar sobre el virus, esta se había escapado de la clínica en la que se encontraba, situación que se propagó en las redes sociales, por lo cual la señora salió ante los medios de comunicación a desmentir tanto que se haya escapado como que estuviera enferma y estando contagiada habló con la prensa sin mascarilla. Eso fue un gran escándalo en ese momento. ¿Cómo el doctor va a decir que yo me escapé del hospital? Que yo me escapé de la clínica. Eso es falso entonces. Eso es falso, porque ¿quién diablo de una dirección escapándose? Desde el 15 de marzo del 2020 ya en los medios se publicaban las primeras medidas del gobierno, tendentes a establecer un protocolo para la entrada de pasajeros. Es así cuando, 2 días después, el expresidente Danilo Medina anuncia mediante un discurso las medidas que buscaban mantener el distanciamiento social y evitar la propagación del COVID. Quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos. Tuvimos encierros totales prácticamente y que el mundo se paralizó con todos los vuelos y todas las fronteras. El mundo buscó la forma de interactuar ante el confinamiento y aquí no nos quedamos atrás. Salieron a los balcones a botar el golpe, cantaban, tocaban instrumentos, dando conciertos a sus vecinos. Las casas se volvieron escuelas, oficinas, tomando la tecnología como aliada tanto para la educación como para el teletrabajo, que se fortaleció para quedarse en muchas empresas, aunque hubo algunas desventajas. Pardon me. My apologies. Un punto aparte sería el año escolar, que se presentó fuera del programa acostumbrado, pues inició el 3 de noviembre a través de plataformas digitales con apoyo de plantas televisoras y radiales para mantener el contenido educativo de las escuelas. Las universidades pasaron a ser completamente virtuales. El éxito de esta educación a distancia es todavía muy cuestionado. Los primeros días del confinamiento fueron desesperantes. Largas filas en los supermercados, anaqueles vacíos, falta de productos de limpieza y hubo una famosa escasez hasta de papel higiénico. Papel higiénico aquí se fue, papel higiénico aquí se fue. Pánico colectivo limpiando cuanto se compraba en el supermercado y despojándose de todas las prendas de vestir antes de entrar a la casa. De hecho, hubo personas que terminaron con problemas de salud por el exceso en el uso de desinfectantes. Cuando yo tuve que ir al supermercado,
fue una cosa increíble. O sea, yo cuando llegué a la casa usé de más el cloro. Usé demasiado cloro. Después usé el gel de las manos. Desinfecté todos los alimentos con cloro, pero usé el cloro de una manera desproporcionada. O sea, usé demasiado cloro. Y eso provocó que me dé dolor de cabeza, que me diera tos, que me diera agüita. Y yo pensaba que yo dije, yo tengo el virus. El miedo en la población se acrecentó, provocando ansiedad, y muchos médicos y psicólogos salieron a dar consejos en los medios de comunicación, así como universidades establecieron líneas de apoyo emocional, mientras continuaban aumentando los casos comunitarios. La primera muerte en República Dominicana se anunció el 16 de marzo del 2020. La víctima no dominicana de 47 años, quien además padecía de tuberculosis y era positiva al VIH. Días después, muere la diseñadora Jenny Polanco, consternando a la población. Entonces ya sumaban 6 los fallecimientos en el país hasta el 25 de marzo. Las calles, tanto aquí como en muchas partes del mundo, se encontraban desérticas. Se difundieron imágenes de lugares emblemáticos como Times Square en Nueva York, Venecia en Italia y otros puntos turísticos icónicos desolados. De hecho, también surgieron imágenes de cómo la naturaleza, por la pausa en la contaminación, se renovaba. Iguanas salieron en las carreteras de Baní, las aguas de Venecia se hicieron cristalinas y hasta pingüinos caminaron libremente en el acuario de Chicago cerrado por la pandemia. El mundo cambió radicalmente a partir de que la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia mundial. El mundo se paralizó y todas las cosas cambiaron. En principio, no todas las medidas fueron claras. De hecho, hubo contradicciones desde la propia Organización Mundial de la Salud. But more importantly, primero, que no se contagiaba a los seres humanos. Luego que sí. Luego, que las mascarillas solo debería ser para el personal médico. Luego, que todo el mundo usara mascarillas. Que guantes para todos. Pero luego se desestimaron los guantes. data with WHO. Se estableció que los niños no se enfermaban, luego resultó que sí. En fin, la pandemia ha sido un aprendizaje para todos, logrado a través de las experiencias de los propios países afectados. Con esta infección de coronavirus teníamos un 80% de gente que pasaba asintomática, un 15% de gente que iba a necesitar hospitalización y un 5% de gente que iba a las unidades de cuidados intensivos, y dentro de esto había un número también que fallecía. Mientras tanto, el impacto económico para República Dominicana se hizo sentir desde el primer mes de implementadas las primeras medidas. El momento más álgido que tuvo fue en el mes de abril, donde prácticamente todas las actividades estuvieron confinadas y eso provocó que la actividad económica tuviera una caída de menos 29%. Ya en la evaluación del 2020 completo se determinó una caída importante en la economía y no es para menos. Muchas empresas tuvieron que cerrar. De hecho, se estima que más de 6.000 empresas que antes tributaban dejaron de hacerlo y que el gobierno dejó de percibir en ese año más de 120.000 millones de pesos, por lo que el déficit de las finanzas públicas también fue relevante. El déficit del año anterior fue de alrededor de 7.7 como porcentaje del PIB. Es decir, que en el año 2020, que se supone que íbamos a tener un déficit proyectado de alrededor de 2.1, 2.2, terminamos en 7.7. Una de las primeras medidas que se creó fue el programa Quédate en Casa, por un monto de 5.000 millones de pesos. También el programa Fase 1 y Fase 2, donde se estaba dando una especie de transferencia a las empresas para que ellas pudieran mantener la plantilla de sus trabajadores y se les daba entre 5.000 a 8.500 pesos. También se creó el programa PATI, que fue el que abarcó más de 220.000 empresas informales. Fueron medidas acertadas, son medidas que se recomiendan en contextos de crisis y evidentemente fueron medidas que también se tomaron en la gran mayoría de los países.
El Banco Central tuvo que introducir medidas con las que logró equilibrar el impacto negativo. Como es natural, también hubo una pérdida importante de empleos que todavía no se ha recuperado. En el año 2020 hubo una cantidad de personas en paro o suspendidos que se cuantificó en 750.000 personas y todavía hay 180.000 que no han podido retornar a sus trabajos. Esto empujó a muchos a salir a la calle para poder conseguir el sustento diario, violentando las normas de quédate en casa. Comenzaron los enfrentamientos con la Policía Nacional, quienes tuvieron que apresar a todo aquel que salía después del toque de queda. Esto generó y genera mucha controversia, pues se presentaron casos de agresiones entre agentes y ciudadanos que llegan hasta el día de hoy. Uno puede meterte aquí sin una orden de un fiscal. Mira ahora, mira ahora. Muy buenos días, saludos a todos. Mientras tanto, los casos de contagios iban en aumento y el miedo ante la falta de una vacuna abrazaba a una gran parte de la población. El viernes 26 de marzo del 2021, el número de personas que se han contagiado alcanza los 251.582 y los fallecidos 3.302. Otros factores que algunos entienden pudieron incidir en la propagación fue quizás el llamado a las urnas para unas elecciones municipales en marzo, después de haber sido suspendidas en febrero, ante diversas denuncias relativas al voto automatizado que generaron protestas y marchas multitudinarias. Señores, acaban de tirar bomba lacrimógena. Mientras, en el mundo, los hospitales colapsaban y ya aquí, desde el 1 de marzo, se sabía del caso importado del famoso italiano. Luego tuvimos un segundo proceso electoral, esta vez para las elecciones presidenciales en julio, pero eran procesos democráticos necesarios a los que otros países también se abocaron a pesar de la pandemia. Hay que incluir también que hubo un cambio de gobierno dentro de la pandemia. Pero por fin llegó la luz al final del túnel, con el anuncio del 15 de febrero del 2021 de la llegada de las primeras vacunas en República Dominicana. A las 7 de la mañana empezamos la vacunación. Va a ser necesario que nosotros vacunemos prácticamente al 100% de la población para lograr la inmunidad de rebaño. Eso es lo que vamos a necesitar. Con una vacuna que sea más eficaz, quizás siempre se ha hablado de un 70 o un 80%. Hasta el momento se han vacunado 813.000 ciudadanos en todo el país, colocándonos en el tercer país de América Latina con mayor cantidad de personas vacunadas. Y aun cuando el ritmo de la vacunación vaya como las autoridades lo han planeado, siguen quedando algunos desafíos en cuanto al enfoque de la protección sanitaria y económica. Yo creo que a partir del año 2023 eso se va a recuperar. Este es un año todavía que ojalá que se puedan vacunar el 80-90%, que es un proceso, quizás todavía estaremos vacunando en el año 2022, y también el proceso de recuperación de la economía estará muy supeditado también a otras situaciones del entorno internacional, porque no podemos decir que la economía se va a reactivar si todavía está el sector turístico con dificultades. El año 2020, el inicio de la pandemia, será un año que quedará en la memoria de todo el mundo por mucho tiempo.